Estamos de regreso en Directo América de France 24. Revisemos los titulares de la jornada. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky continúa su gira por Europa en búsqueda de apoyo militar y financiero para contrarrestar los ataques masivos de Rusia. Después de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas, el jueves, hoy se reúne en Londres con los líderes de la coalición de los voluntarios. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, alertó que los deseos expansionistas de Israel en Cisjordania ponen en riesgo el acuerdo para la Franja de Gaza. En su segundo día de visita en Israel, reiteró que no cree que su aliado intente anexar el territorio palestino tal como lo votó la Knesset. En inglés, Nicolás Maduro pidió evitar una guerra en medio de la escalada de tensiones con Estados Unidos. Y es que Washington continúa bombardeando supuestas narcoembarcaciones en el Mar Caribe y más recientemente en el Pacífico. Maduro además advirtió que se movilizarán las clases obreras si llega a acentuarse el conflicto. En Francia inicia este viernes el debate en la Asamblea Nacional sobre el presupuesto presentado por el primer ministro Sébastien Lecornu. Los socialistas, quienes lo salvaron de 2 mociones de censura, ya amenazaron con retirarle su apoyo si no hace más esfuerzos para implementar medidas de justicia fiscal. Lo vemos en minutos en Directo París. Iniciamos en Reino Unido. Volodymyr Zelensky continúa en Londres su gira por Europa en búsqueda de apoyo militar y financiero para contrarrestar los ataques masivos de Rusia y concretar un alto el fuego previo a negociaciones de paz. Está reunido ya con el primer ministro británico Keir Starmer antes de otra reunión con los miembros de la coalición de los voluntarios. Los encuentros ocurren después de que este jueves en Bruselas líderes europeos acordaran con el mandatario ucraniano satisfacer las necesidades financieras y militares urgentes de Ucrania para intentar combatir a Rusia, aunque no dieron luz verde al uso de los activos rusos congelados para otorgar así préstamos a Kiev. Ampliamos a continuación. ¿Puede la Unión Europea utilizar miles de millones de euros de activos rusos congelados para financiar un préstamo masivo sin intereses para Ucrania? La pregunta fue el centro de los debates cuando los líderes europeos se reunieron con Volodymyr Zelensky en Bruselas el jueves. Pero tras horas de acalorados debates sin llegar a una respuesta clara, la pelota volvió a la Comisión Europea. Los debates técnicos de hoy no han sido suficientes para responder plenamente a estas preguntas, pero se ha encargado a la Comisión que trabaje en un acuerdo definitivo para diciembre. Poco después de la invasión de Ucrania por parte de Moscú, la Unión Europea congeló más de 200.000 millones de euros de activos del Banco Central ruso, la gran mayoría de los cuales se encuentran en un depósito con sede en Bélgica, pero Bruselas teme que la incautación de los activos pueda dar lugar a impugnaciones legales por parte de Rusia. Por lo tanto, se ha mostrado reacia a respaldar cualquier medida en ese sentido y afirma que quiere garantías de que todos los Estados miembros compartirán las posibles responsabilidades. Si se quiere hacer esto, tendremos que hacerlo todos juntos. Queremos garantías de que si hay que devolver el dinero, todos los Estados miembros contribuirán, ya que las consecuencias no pueden recaer solo sobre Bélgica. La Comisión Europea ha presentado un complejo plan que, según afirma, permitiría a Ucrania pedir prestados los fondos sin tocar los activos soberanos rusos. Ahora tiene hasta diciembre para desarrollar completamente la propuesta y presentarla a los 27 líderes del bloque. Mientras tanto, los irlandeses acuden a las urnas. Se eligen este viernes entre 2 mujeres para designar a su próxima presidenta. Se trata de la izquierdista Catherine Connolly y la democristiana Heather Humphreys. Entre ellas está la sucesora de Michael Higgins, quien ocupa el cargo desde el 2011. Según las más recientes encuestas, Connolly, candidata del bloque progresista de la Cámara Baja, se perfilaría como la favorita. Analistas temen por el porcentaje de votación de la población irlandesa que sea significativamente bajo en esta jornada. Y ahora hablamos del frágil alto el fuego en la Franja de Gaza y la creciente preocupación de que el acuerdo logrado por la administración de Donald Trump se rompa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, alertó nuevamente este viernes que los deseos expansionistas de Israel ponen en riesgo el acuerdo sobre Gaza. De visita en Israel para supervisar su implementación, además dijo que no cree que su aliado intente anexar Cisjordania, tal como lo votó el Parlamento israelí el miércoles. Y desde Washington, el propio presidente estadounidense Donald Trump llamó a la calma asegurando que Israel no va a hacer nada con Cisjordania. Aquí todos los detalles.
Los estadounidenses omnipresentes junto a su aliado israelí. Tras el vicepresidente J.D. Vance, Marco Rubio, el jefe de la diplomacia, sigue su visita en Israel con el objetivo de preservar el frágil alto al fuego entre Israel y Hamás tras 2 años de guerra. Este viernes se refirió a la votación en la Knesset para anexar Cisjordania. Basta decir que no creemos que vaya a suceder, y lo que es más importante desde el punto de vista legislativo no está estructurado de una manera que pueda ocurrir. A miles de kilómetros de distancia, Donald Trump también intentó tranquilizar. Cisjordania, no se preocupen por Cisjordania. Israel no va a hacer nada con Cisjordania, ¿de acuerdo? Esto en referencia a la aprobación el miércoles por parte del Parlamento israelí de 2 proyectos de ley destinados a anexionar Cisjordania, territorio que lo ocupan desde 1967. En un comunicado, una quincena de países árabes han condenado a esta opción. El jueves en Israel, J.D. Vance también la criticó. Fue un golpe político muy estúpido y lo tomo personalmente como un insulto. Porque para Washington estos proyectos podrían debilitar el acuerdo de paz actualmente en vigor. Según el Jerusalem Post, Benjamin Netanyahu habría intentado aplazar el debate del texto sin éxito. La votación de la Knesset sobre la anexión fue una provocación política deliberada de la oposición para sembrar la discordia durante la visita del vicepresidente J.D. Vance a Israel. Parte de los aliados políticos del primer ministro israelí llevan años reclamando esta anexión, pero Benjamin Netanyahu también había esgrimido esta amenaza tras el reconocimiento del Estado palestino por parte de varios países occidentales. Por el momento, Israel apuesta por la distensión. El gobierno ha anunciado la suspensión del análisis del texto para garantizar el éxito oficial del plan Trump. En Turquía, la Fiscalía de Estambul anunció la apertura de una nueva investigación contra el exalcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem İmamoğlu, encarcelado desde marzo. Al principal opositor del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, ahora lo acusan de supuesto espionaje para países extranjeros, y también fue detenido hoy el director de Tele1, un canal crítico con el gobierno turco. Nuestro corresponsal Adrián Rocha nos amplía. El alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, ha visto cómo hoy viernes se le ha interpuesto en su contra otra investigación judicial, en este caso por supuesto espionaje para algún país indeterminado extranjero. Esta es la última de las investigaciones y casos judiciales, múltiples de ellos impuestos en contra de İmamoğlu, recordemos, en la cárcel desde marzo de este mismo año. Desde la detención hasta ahora, el principal partido de la oposición en Turquía, el Partido Republicano del Pueblo, vive una ola de represión y detenciones constantes en su contra. Recordemos que, aparte de İmamoğlu, varios alcaldes de distrito y provincia han sido detenidos. Hoy mismo, de hecho, también ha sido desestimado un caso judicial en contra del liderazgo de este partido. La justicia pretendía hasta hoy cambiar el liderazgo de este partido, liderado por el líder de la oposición, Özgür Özel, para interponer un interventor estatal en este partido. Según los expertos, de hecho, lo que busca el gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan es acabar y domesticar con la oposición turca y convertirla, tal y como hizo la Rusia de Vladimir Putin hace 10 años, en una oposición dócil y servil al gobierno de la presidencia. Sin embargo, la gran mayoría de las encuestas, que aseguran que İmamoğlu es el político ahora mismo más popular en Turquía, consideran también que la gran parte de la población turca considera todos estos casos judiciales en contra del Partido Republicano del Pueblo no como casos de corrupción y judiciales reales, sino como juicios políticos en contra de la oposición en el país anatolio. Continúan las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. El jueves, el presidente venezolano Nicolás Maduro pidió evitar una guerra en una alocución en inglés. Sin embargo, advirtió que se movilizarán las clases obreras si llega a acentuarse el conflicto. Desde Washington respondieron que su interés es sobre los presuntos transportes de droga hacia Estados Unidos. Aquí los detalles. Not war, not war. Just peace, just peace. En una rara intervención en inglés, Nicolás Maduro lanzó un apasionado llamamiento de paz a los Estados Unidos. Pero el presidente venezolano también amenazó con ordenar una insurrección armada a nivel nacional si Washington intentaba alguna vez una intervención militar. Aquí está el mayor escudo que tiene el país, la clase obrera. La orden está dada. Si se atrevieran y verían el desfile de millones de hombres y mujeres con fusiles. Los comentarios se produjeron en medio de las crecientes tensiones entre Washington y varios países sudamericanos, tras una serie de ataques aéreos estadounidenses contra buques de guerra sospechosos de contrabando de cocaína.
Los ataques forman parte de la última cruzada de Trump contra los cárteles de la droga, que su administración ha designado oficialmente como organizaciones terroristas. Trump ha justificado los ataques, que han causado la muerte de decenas de personas, diciendo que los traficantes eran combatientes ilegales, y recientemente amenazó con atacar objetivos terrestres en Venezuela. Así que ahora están entrando por tierra e incluso la tierra está preocupada porque les dije que eso sería lo siguiente. Ya sabes, la tierra será lo siguiente. ¿Por qué no pedir simplemente una declaración de guerra? Bueno, yo no creo que vayamos necesariamente a pedir una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a la gente que está trayendo drogas a nuestro país, ¿ok? Hasta ahora, Trump ha ordenado los ataques sin la aprobación del Congreso, lo que ha despertado la preocupación de los legisladores demócratas y republicanos. Los ataques también han suscitado la condena internacional. El jueves, el presidente de Colombia acusó a Estados Unidos de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales en violación del derecho internacional. Ejecuciones extrajudiciales. Ahora hablamos de la guerra comercial desatada por la administración de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos anunció este jueves por la noche que ponía fin a las negociaciones comerciales con Canadá, una decisión que se produce tras la emisión de un anuncio televisivo patrocinado por la provincia de Ontario que usa una frase del expresidente estadounidense Ronald Reagan pronunciada en 1987 y en la cual critica los aranceles. La cita disgustó al mandatario republicano porque, según él, esa publicidad canadiense tergiversaba los hechos. Ampliamos a continuación. Es una campaña publicitaria de $75 millones que ha resultado contraproducente, ya que el anuncio contra los aranceles del gobierno de Ontario ha enfadado a Donald Trump. En su estilo impulsivo, decidió poner fin a todas las negociaciones comerciales con Canadá. La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado de forma fraudulenta un anuncio, que es falso, en el que aparece Ronald Reagan hablando negativamente sobre los aranceles. Los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de los Estados Unidos. Debido a su comportamiento atroz por la presente, se pone fin a todas las negociaciones comerciales con Canadá. Encabezado por el primer ministro de Ontario, Doug Ford, un crítico abierto de Trump, el anuncio mostraba un discurso de Ronald Reagan en 1987 en el que advertía de las consecuencias de los altos aranceles sobre las importaciones extranjeras. Parece que están haciendo algo patriótico al proteger los productos y los puestos de trabajo estadounidenses. Y a veces durante un breve periodo de tiempo funciona, pero solo durante un breve periodo de tiempo. Y a largo plazo, esas barreras comerciales perjudican a todos los trabajadores y consumidores estadounidenses. La decisión de Trump amenaza con poner fin abruptamente a su relación con el primer ministro canadiense Mark Carney, que acaba de pasar meses suavizando las relaciones con la Casa Blanca. La medida se produce solo 2 semanas después de la visita de Carney a Washington en un intento fallido por rescatar la relación comercial de $928 mil millones. La Fundación Presidencial Ronald Reagan también arremetió contra el anuncio de Ontario, afirmando en X que tergiversa el discurso de Reagan y quejándose de que la provincia de Ontario no solicitó permiso para utilizar las declaraciones. Por su parte, la oficina del primer ministro canadiense se ha negado a comentar el asunto. Y en China, el plan quinquenal presentado por el presidente Xi Jinping fue aprobado. Priorizará la innovación y la seguridad económica para el 2030. Este viernes, altos funcionarios en Beijing prometieron que industrias como la tecnología cuántica, el hidrógeno y la energía de fusión nuclear están a punto de cobrar un impulso en la que es la segunda economía más grande del mundo. Nuestro corresponsal Adrián Foncillas nos da los detalles desde este anuncio de la capital china. China está en una fase de desarrollo donde existen oportunidades estratégicas, pero también riesgos y retos en un cuadro de crecientes incertidumbres. Ese es el diagnóstico que ha fijado hoy el Comité Central del Partido Comunista de China, liderado por el presidente Xi Jinping, después de 4 días de reuniones a puerta cerrada en Beijing. De ahí han salido las líneas maestras para el plan quinquenal que cubrirá lo que queda de década. Y ante esas incertidumbres surge potenciar la producción y el consumo internos para aligerar la dependencia del exterior. No menciona el documento final en sus 4.500 palabras a Estados Unidos, pero la actual guerra comercial influye en muchas de las directrices. Por ejemplo, la autosuficiencia tecnológica y el desarrollo de campos como la inteligencia artificial, los semiconductores, la fusión nuclear o la carrera aeroespacial, es decir, aquello que Xi acuñó como nuevas fuerzas productivas de calidad. Alude también el documento a los puntos débiles, habla de la sobreproducción
que sectores como el automovilístico ha llevado a sus fabricantes a una guerra de precios que está jibarizando sus beneficios y alimentando la deflación. Y menciona la que probablemente es la mayor amenaza económica a medio y largo plazo. Es el envejecimiento demográfico que recortará la mano de obra y someterá a la tesorería pública a fuertes tensiones. Quiere el partido estimular los nacimientos con educación más accesible y a la vez mejorar el cuidado de los ancianos. Enfatiza también el partido la relevancia del autoconsumo que, a pesar de lo planeado, sigue muy por detrás de las exportaciones como motor económico. Construir un mercado doméstico robusto y acelerar el nuevo modelo de desarrollo, dice el documento. El problema que se arrastra desde la pandemia es que ese clima de incertidumbre y el paro juvenil desaconsejan el gasto ciudadano por más estímulos que encadene el gobierno. Es, en definitiva, una receta continuista, como no podía ser de otra forma, porque no espera China grandes cambios en el complejo contexto internacional. Vamos con Directo París. La Asamblea Nacional de Francia hoy es escenario del inicio del debate sobre los presupuestos con los que el gobierno de Sébastien Lecornu busca sanear las finanzas públicas del país. Sin embargo, desde el primer día ya se ha topado con obstáculos. Los socialistas, quienes salvaron al primer ministro de 2 mociones de censura, ya amenazaron con retirar su apoyo si no se incluyen medidas de justicia fiscal que impliquen, por ejemplo, impuestos a los más ricos. Conectamos con nuestra periodista en la capital francesa, Natalia Ruiz Giraldo. Natalia, muy buena tarde para ti. ¿Se prevén debates difíciles sobre los presupuestos de Sébastien Lecornu? Muy buenas tardes. Efectivamente, este debate en la Asamblea Nacional sí que debería ser candente y podría ser casi un callejón sin salida, porque hasta ahora lo que se entiende es que cada uno de los partidos políticos se mantienen firmes en sus posiciones sin querer en realidad hacer ningún tipo de concesión. Y de esto se tuvo un abrebocas a lo largo de esta semana en las reuniones en Comisión de Finanzas, en las que se examinó el texto sobre el presupuesto, se hicieron enmiendas y al final del día, ayer, cuando se votó finalmente esa nueva versión del texto, esta no fue aprobada, así que a partir de hoy el texto que llega a manos de los diputados es exactamente el mismo que propuso el gobierno de Sébastien Lecornu. Como les decía, muy difícil es que los diferentes partidos políticos quieran ceder, pero en realidad les va a tocar porque finalmente se les dio la posibilidad de debatir y de votar cada uno de estos artículos. Hay prácticamente unas 3.500 enmiendas que han sido depositadas. La mayoría de estas en realidad no deberían entrar a ser examinadas porque se considera que no tienen posibilidad de pasar y legalmente no funcionan. Pero es cierto que van a ser debates bastante álgidos y para algunos decían este presupuesto va a ser una especie de Frankenstein porque se va a ver uniones un poco antinaturales o en todo caso bastante inéditas, en donde habrá ciertos artículos que serán votados, por ejemplo, por la izquierda y por la extrema derecha, todo esto para que sean aprobados. En todo caso, la primera parte de esta primera semana van a estar trabajando sobre la parte de recaudación de esta ley, luego será sobre la seguridad social. Allí ya debería quedar entonces firmada, si la votan, en todo caso, la suspensión de la reforma pensional, que fue la condición para que los socialistas no votaran la censura la semana pasada, y luego será la parte ya sobre el gasto del Estado. Pero como usted lo decía, los socialistas efectivamente pues vuelven a sacar esa carta amenazando con una posible censura en caso de que el gobierno no haga cambios, en caso de que este texto no contenga suficientes medidas a favor de más justicia social. Y de hecho el presidente del Partido Socialista dijo hoy en una entrevista: le damos al gobierno de aquí al lunes para que haga algún paso, de algún gesto que nos permita decir que aquí va a haber algo que se va a poder hacer. En caso, de todas maneras, aquí los diputados lo que tienen que hacer pues es votar este presupuesto antes de Navidad, un presupuesto que tendrá que también pasar por las manos del Senado, y en caso de todo esto pues habrá una comisión de diputados y de senadores que tendrán que trabajar en el texto, acordarse en una versión, volverá otra vez a la Asamblea Nacional, un proceso bastante largo y difícil, y en caso de que no se llegue a ningún acuerdo pues el gobierno bien podría hacer pasar los artículos ordenanza por ordenanza, algo que por supuesto no van a querer los diputados, pero podría ser la única forma de tener un presupuesto, o ya a través de una ley
especial para que ya se haga la recaudación de impuestos y los gastos también de seguridad social como se tienen a día de hoy. Eso es lo que permite que no se pueda producir un shutdown como si es el caso en Estados Unidos. En todo caso, debates muy difíciles que comienzan el día de hoy para lograr, en todo caso, que el déficit esté por debajo del máximo del 5% del Producto Interno Bruto y un recorte de unos 30.000 millones de euros para 2026. Dicho dos palabras claves, debates candentes. Y en otros temas, Natalia, una fuerte tormenta causó la muerte de una persona en Francia. ¿Qué ocurrió? Así es, pues el día de ayer atravesó todo el país esta tempestad, lo que se conoce como la primera bomba meteorológica de agosto. Se trata de la tempestad Benjamín que atravesó el país, bastante también importante por la amplitud, porque pasó por toda Francia, especialmente golpeó pues el Atlántico francés, entre Normandía y también hasta el departamento de Aquitaine, allí donde está la ciudad de Bordeaux. Hoy, por ejemplo, hay todavía unos 38.000 hogares que se encuentran sin electricidad. El tráfico ferroviario se vio fuertemente perturbado. Todavía hay muchas ráfagas de viento bastante fuertes que alcanzaron hasta los 160 kilómetros por hora, como por ejemplo aquí en París, donde se tuvieron que cerrar cementerios, parques y jardines públicos. El viento continúa todavía un poco fuerte aquí en la capital. Y esta tormenta también pues generó toda una serie de daños y por supuesto pues esta persona que murió, se trata de un turista alemán quien está de vacaciones en Córcega, esta isla del Mediterráneo francés. Fue finalmente arrastrado por las aguas de un río cuya crecida pues se dio en espacio de pocos minutos. Así que él es la víctima mortal de esta tempestad y hay otras 7 personas que resultaron heridas, especialmente por la caída de árboles sobre buses, por ejemplo. Entre los heridos está también un bombero, de los bomberos que tuvieron muchísimo trabajo a lo largo del día de ayer, al menos unas 600 intervenciones. Muchísimas gracias, Natalia Ruiz Giraldo, por la información. Ahora vamos con Enfoco. En Indonesia el tabaco está omnipresente. Los cigarrillos se venden por unidad, sin restricciones de edad y con un marketing agresivo dirigido a los jóvenes. En 2024 se adoptaron nuevas leyes para tratar de limitar la publicidad y restringir así el acceso al tabaco, pero su aplicación sigue siendo débil. El Ministerio de Salud tiene dificultades para enfrentarse al poderoso lobby del tabaco que financia escuelas y programas sociales. Esta es la historia. Indonesia es el segundo mayor mercado de tabaco del mundo después de China. Se ha convertido en una zona de fumadores al aire libre. Aquí el 70% de los hombres fuma y la adicción suele comenzar en la infancia. 1 de cada 5 fumadores encendió su primer cigarrillo antes de los 10 años. En la isla de Lombok, en el oeste de Indonesia, la lucha contra el tabaquismo precoz se ha convertido en la misión de Nurayo. ¿Cuántos cigarrillos fumas? Solo una cajetilla al día. Todo en la vida es peligroso. Si salgo a la calle ahora, un mal paso puede causar un accidente. Eso también es peligroso. Desde hace 2 años, esta joven rastrea a adolescentes fumadores, sensibiliza y los convence para dejar el tabaco. Pero los cigarrillos saborizados y baratos, que cuestan menos de 2 euros la cajetilla, dificultan que los jóvenes dejen de fumar. Hay muchos sabores buenos, como mango, menta o chicle. Este es mi favorito. La mayoría de las escuelas están a pocos pasos de los vendedores de cigarrillos. Desde 2024 la ley prohíbe esta cercanía, pero en Lombok poco ha cambiado. En esta zona hay un jardín de infancia, una secundaria, una preparatoria y una biblioteca local. La universidad tampoco está lejos. Muchos pequeños vendedores aquí ofrecen cigarrillos. La publicidad de cigarrillos está dirigida a todas las edades. Es evidente que los niños se han convertido en el objetivo principal, especialmente porque los anuncios se colocan en entornos escolares. En Indonesia, los jóvenes son el blanco principal de un marketing tabacalero agresivo. Prohibida en redes sociales, la publicidad de tabaco sigue en televisión, siempre que no se muestren cigarrillos. Las campañas de alto presupuesto muestran a jóvenes fumadores felices. En los espacios públicos, los anuncios de tabaco son comunes en cualquier otro producto presentes en cada esquina.
Vallas gigantes y pantallas con videos ininterrumpidos los hacen imposibles de ignorar. Desde 2024, la venta de cigarrillos está prohibida para menores de 21 años. Sin embargo, esta niña de 11 años logra comprarlo sin problemas. Grabamos la compra con cámara oculta. A pesar de su corta edad, el vendedor le vende sin hacer preguntas. En el hospital de Mataram, los médicos alertan sobre una crisis de salud creciente. Este paciente de unos 60 años sufre una enfermedad respiratoria crónica. El doctor Hidayat lo atiende desde hace 2 años. Oigo una nueva infección en tus pulmones. Durante 30 años fumó una cajetilla diaria. A pesar de los graves problemas respiratorios, aún no ha dejado de fumar. Desarrollaste esta enfermedad por fumar. Deberías dejarlo, si no, el tratamiento será inútil. Los síntomas que antes se veían en mayores de 60 años, ahora aparecen en indonesios mucho más jóvenes. La incidencia entre pacientes jóvenes ha ido en aumento en los últimos 20 años. Muchos empezaron a fumar a los 5 años. Por eso, un número significativo ya tiene cáncer de pulmón a los 20. También son más propensos a desarrollar neumonía crónica u otras infecciones respiratorias, lo que sin duda afectará su crecimiento. Si no se aborda este problema, no podemos esperar que esta generación sobresalga en el futuro. El costo en salud crece frente a una industria tabacalera respaldada por un poderoso lobby. Aporta el 12% de los ingresos fiscales del Estado. Algunas marcas incluso financian programas sociales como becas universitarias. Esta influencia económica frena las políticas antitabaco, como reconoce este funcionario local. Untuk sosialisasi tentang bahaya merokok. Para concientizar sobre los peligros del tabaco, solo usan advertencias en los paquetes. Pero si realmente queremos reducir el daño en los jóvenes, podemos hacerlo con el precio. Cuanto más caro el cigarrillo, menos se compra, pero en Indonesia eso no va a pasar. Aquí el tabaco lo llaman oro verde. Tembakau ini kan dijuluki emas hijau. Lombok es una de las principales regiones productoras de tabaco en Indonesia, un sector clave que da empleo a 6 millones de personas. Los grandes fabricantes fijan los precios de compra, dejando a los agricultores vulnerables a las fluctuaciones del mercado. Ya afectados por el cambio climático, Munawir teme que las leyes antitabaco destruyan su sustento. La ganancia del tabaco es 3 veces mayor que la del arroz. Podemos ganar mucho más cosechando 1 tonelada de tabaco que de arroz. La gente aquí es joven y ayuda a sus padres a plantar tabaco. Durante la temporada el desempleo es bajo. El gobierno se beneficia de las ganancias de las tabacaleras. Pero si el gobierno presiona para subir los impuestos, nosotros, los agricultores, sufriremos. Destruiría nuestro modo de vida. Indonesia sigue siendo uno de los 9 países que no firmaron el convenio de control del tabaco de la OMS. Cada año 300.000 indonesios mueren por enfermedades relacionadas con el tabaco, la principal causa de muerte en el país. Momento de una pausa, pero en breve regresamos con más información aquí en France 24. No se vayan.